Sean bienvenidos a esta clase donde vamos a estar hablando un poco de lo que es la radio. Vamos a enfocar la primera unidad. Espero que sea del agrado de ustedes las informaciones que encuentren en el transcurrir de este video. Como ustedes ya saben, a la radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas electromagnéticas que nosotros conocemos como ondas radiales y se mide en hercios. Utiliza algunos recursos, como son los recursos técnicos, donde podemos señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles, las unidades de grabación, ya sea en el lugar de los hechos o en otro sector. Después tenemos los recursos de redacción o recursos redaccionales. Es la que utilizamos el verbo en tiempo presente siempre, así como el uso de palabras y frases que denotan actualidad. Entonces es muy importante esto para que nuestra audiencia entienda de que se está emitiendo la señal al aire en ese instante. Después tenemos los recursos de programación. Son nuevos aspectos de la noticia dada con anterioridad. A veces ya existe un hecho que sucedió horas antes o días antes, entonces tenemos que renovar eso nosotros. A eso se le denomina recursos de programación. La radio tiene tipos de programaciones. Entre ellas encontramos la programación pura y la programación mixta. Según Ángel Faust, señala de que la programación pura incluye los flashes, los boletines horarios, los boletines de resúmenes, y la mixta, la información como el diario hablado, el magazine, en los que pueden coexistir varios géneros periodísticos, tanto informativos como interpretativos, mientras que Arturo Merayo Pérez distingue géneros, entre los que tiene el monólogo, y los monólogos, él encuentra en monólogos la noticia, el informe, la continuidad, la crónica, el editorial y el comentario. Después tiene el género de diálogo, donde se mezclan opiniones e informaciones, la noticia dialogada, los reportajes, la opinión, la entrevista, el coloquio y la participación de la audiencia. Nosotros sabemos que monólogo es cuando un solo hablante es el que está representando en ese momento en el escenario, mientras en el diálogo intervienen dos o más protagonistas. En estos diálogos encontramos el informe. El informe puede ser presentado por el cronista de calle o puede ser presentado también por el locutor en estudios. A esto le va agregando la entrevista realizada con anterioridad. Entonces, el informe tiene que basarse sobre una entrevista. Después tenemos el reportaje, que puede ser en directo o puede ser en diferido, al igual que la entrevista. La entrevista en directo es cuando en el momento se está conversando con el interlocutor. En cambio, en diferido es cuando se ha grabado en otro sector y posteriormente se van pasando en la radio esas entrevistas. Y después tenemos los programas especiales. Estos no tienen una periodicidad. Los programas especiales no tienen periodicidad. Pueden aparecer en cualquier día y en cualquier momento dependiendo también de la ocasión. Cuando nosotros hablamos de radio, hablamos de medios de comunicación, tenemos que hablar necesariamente de técnicas y sonidos que se utilizan para la realización de las programaciones. Acá encontramos la música y el sonido de ambiente, son las dos técnicas que utiliza la radio para poder transmitir. Entre el sonido de ambiente encontramos que es una grabación, es una conexión directa o una grabación previa de hechos de la naturaleza, como puede ser el ruido del viento, el ruido de algún animal, de alguna turbina, de algún martillo o de algún elemento percutorio que podemos encontrar ya sea en la calle o en algún lugar de trabajo. Entonces eso es lo que le va a dar el sonido de ambiente a una determinada noticia o a un determinado hecho cuando se vaya relatando. Después tenemos la música. La música puede servir como descompresor en un momento determinado, cuando la tensión es muy alta en la radio, ya sea por la información que se está pasando, por los hechos que van sucediendo y que nosotros necesitamos transmitir como medio de comunicación. Entonces
la música cumple un papel muy importante. También la música podemos utilizar como cortina de programación, como introducción a una programación o sencillamente la música entera para descomprimir, como dijimos, el ambiente tenso que se pueda crear como consecuencia de una entrevista o de una situación social que hayamos estado transmitiendo. En la radio, al igual que la televisión, también existen los planos, pero en este caso son los planos de narración, planos de presentación, pueden ser planos temporales de narración o planos de interacción. En ese sentido, encontramos que los planos de narración son situaciones en el espacio, lugar donde se produce la acción y los cambios que le afectan. En cambio, los planos de presentación guarda relación con la cercanía o lejanía con respecto al plano principal. El plano principal es el plano con el que el programa se viene produciendo, independientemente de que en el momento en que se da ese sonido, en un segundo, tercero o cuarto plano, no haya nada en primer plano. Idealmente se sitúa al oyente en ese plano principal, es decir, en el primer plano. Cuando más cerca de él se produzca el sonido a que nos referimos, tanto más cercano será el plano. Después tenemos los planos temporales de narración, que sitúa el tiempo en que las acciones se producen pasando por los diferentes tiempos, puede ser en el pasado, en el presente, un futuro o una intemporalidad, es decir, un tiempo no definido. También conocemos como atemporalidad, es decir, fuera de tiempo. Después tenemos los planos de intención, que marcan introspección, incursión en el sueño o la fantasía, la complicidad, etc. Todo esto nosotros desarrollamos en la radio y a veces es imperceptible. El silencio es otro elemento muy importante cuando estamos narrando una noticia o dando una información. Se emplea normalmente con la intención psicológica, dramática o incluso cuando cumple una función ortográfica se busca una respuesta emotiva en el oyente. Puede ser un silencio objetivo o puede ser también un silencio subjetivo. Si nosotros hablamos de radio, no podemos olvidarnos del oyente. El oyente es el elemento fundamental para que una radio pueda tener vida y pueda seguir en el éter o al aire, como nosotros le llamamos. En ese sentido, es importante interactuar muchas veces con el oyente para que podamos palpar cuál es el sentir sobre ciertas programaciones que nosotros vamos emitiendo de acuerdo al horario también. Entonces, eso es fundamental, la interacción entre radio y oyentes, para que podamos definir de repente un horario en punta, de repente un horario de programación. Entonces, es fundamental esto también. Aparte de eso, con la interacción vamos a tener siempre informantes fuera de la radio, fuera de la emisora. De hecho, que después las noticias que ellos produzcan, nosotros tenemos que contrastar, es decir, ver la veracidad de esa información antes de difundir o tomar una opinión o una postura con relación a la misma. Para organizar nuestro trabajo en radio es importante contar con un guión, es decir, un delineamiento de qué vamos a encarar y cómo vamos a encarar el tema. Por eso, en radio se puede establecer una tipología de guiones en función a tres variables. La primera es la información que contenga, la segunda, las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos y la tercera, la forma en que se nos presentan. Después tenemos dos tipos de guiones. El primer guión es el literario, es decir, no se sale de ese en ningún sentido. Y después tenemos el guión americano, es decir, aquel que nos permite ir modificando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando en el transcurrir de las horas las noticias y los hechos que nosotros estamos transmitiendo a la comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que
llenen las expectativas que ustedes tienen con relación a esto y que nosotros también hemos traído para ustedes. Muchas gracias.